Vamos a hablar de dos criptos que podrán cambiar las finanzas para siempre, pero ¿están atrapadas en una guerra épica? XRP de Ripple y XLM de Stellar nacieron del mismo genio, pero hoy son rivales feroces. Desde traiciones hasta batallas en la blockchain, esta historia lo tiene todo. Quédate hasta el final porque vamos a destapar datos exclusivos de la blockchain que revelan quién está ganando. Y si toda esa rivalidad no fuera más que una jugada estratégica de Jed McCaleb para alcanzar una audiencia más amplia en dos nichos de mercados diferentes. Todas esas especulaciones se reavivan en pleno auge de noticias positivas sobre Ripple y sobre XRP justo en el momento que Brad Garlinghouse habla de la calavera de Satoshi como el punto de encuentro de las comunidades cripto. Al final, ¿será que veremos la paz? Por ahora, celebramos con el director de la Blockchain Magazine que esta estatua va a quedarse dentro del Museo de Bitcoin en Nashville. Retrocedamos 13 años para ver dónde todo empezó. En el 2012, Jed McCaleb, un pionero cripto que creó Mt. Gox, se unió a Chris Larsen y a David Schwartz para fundar Ripple Labs con el sueño de mejorar algunos aspectos que ellos veían fallidos en el protocolo de Bitcoin. Eran idealistas y querían usar la moneda XRP para hacer pagos transfronterizos instantáneos y baratos, especialmente para los bancos. En su momento el XRP Ledger fue revolucionario. Eran transacciones entre 3 y 5 segundos, tarifas mínimas y 100.000 millones de XRP preminados. Muchos consideran que ese proceso de preminado va en contravía de la transparencia de las criptomonedas, al igual que critican a XRP porque consideran que Ripple lo controla, lo cual no es verdad. Pero no todo era armonía. Las diferencias filosóficas entre los fundadores se ahondan y en el 2013, McCaleb decide abandonar Ripple porque buscaba un blockchain más abierto, más descentralizado y más asequible para todos, no solo para los bancos. Tras su salida decide fundar Stellar en el 2014, con XLM como su cripto nativa. XRP y XLM son como hermanos separados al nacer, comparten raíces, pero sus caminos divergen. Y aquí comienza una rivalidad que aún resuena. La tensa relación entre XRP y XLM se originó con la conflictiva salida de Jed McCaleb de Ripple en el 2013, donde fue cofundador. Su posesión de 9.000 millones de XRP y su intención de venderlos generaron un conflicto significativo. David Schwartz, un actor clave en la tecnología de Ripple y actual CTO, acusó a McCaleb de buscar un impacto negativo en el precio de XRP. Un mensaje antiguo de Reddit del propio David Schwartz subraya que la situación no involucraba a Stellar y que él estuvo presente durante ese periodo de alta tensión. Lejos de ser aliados, los inicios de XRP y XLM estuvieron signados por esta disputa. David Schwartz se ha encargado de recordar varias veces los motivos de la salida de Jed con mensajes como este. Jed tuvo una lista de malas ideas que el Board of Directors no quiso implementar y por eso Jed decidió retirarse. Miren, Jed intentó hacer un airdrop en Facebook que no le permitieron y cuando inició Stellar lo hizo con muy malos resultados. Además se convirtió en un billonario a pesar de él mismo, porque quiso deshacerse de sus tokens de XRP y los abogados de Ripple no lo permitieron. Ripple tomó medidas legales para frenar a McCaleb, limitando sus ventas a $10.000 semanales. McCaleb justificó su decisión argumentando su falta de fe en el proyecto. Sin embargo, la comunidad XRP percibió esto como una deslealtad. La rivalidad persiste hasta el 2025, evidenciada por un cruce de comentarios en X entre Stellar y Schwartz, donde este último lanzó una advertencia contundente. Primero, Jed McCaleb dijo, solo quería salir de un proyecto en el que ya no creía. Y más adelante, en el 2025, un comentario de Stellar en X provocó una respuesta épica de Schwartz. Si vas por el rey, mejor no falles. Estos y otros comentarios sugieren que Schwartz podría ser el mismo Bearable Guy que publicó imágenes enigmáticas en Twitter durante muchos años. La comunidad XRP interpretó las acciones de McCaleb con Stellar como un intento de desafiar a Ripple. Lo acusaron de traidor. Aunque McCaleb defiende que Stellar buscaba la inclusión financiera con un enfoque distinto, sus asociaciones con gigantes como Mastercard y Paxos han llevado a muchos a considerarlo un competidor directo de Ripple. Ese enfrentamiento de carácter personal aún no ha llegado a su fin. Pero vengan, hablemos de datos, duros y puros. ¿Cómo se usan XRP y XLM en la blockchain? Vamos a analizar métricas on-chain para ver quién está liderando esa rivalidad. Primero, hablemos de nuestra querida XRP.
El XRP Ledger procesa unas 70.000 transacciones diarias a hoy, 2025, con picos altos cuando Ripple libera XRP de su escrow a inicios de mes. Esto refleja su uso en pagos institucionales como transferencias de bancos como Santander a través de RippleNet, y ahora el mismo BOFA también va a empezar a operar. Hay 5 millones de cuentas en la XRP Ledger, pero solo un 10% son activas diariamente. Además, el volumen en cadena promedia a 1 a 2 mil millones de dólares al día. Eso es XRP moviendo sumas enormes para las instituciones. Ahora miremos a XLE. Stellar maneja unas 50.000 transacciones diarias, pero brilla en accesibilidad. Tiene 8 millones de cuentas creadas, muchas en mercados emergentes como África y las Filipinas, gracias a asociaciones con las ONGs. En Colombia están creciendo bastante con un desarrollo de trabajo con las universidades. Ahí está el foco en la empresa, lo cual la hace valiosa para las comunidades emergentes. Stellar también se destaca en activos digitales. En el 2024 su total value locked o valor bloqueado creció un 640%, impulsado por stablecoins y tokens emitidos por socios como Paxos. Esto muestra una fuerza en inclusión financiera. En resumen, XRP domina en volumen institucional mientras que XLM lidera en adopción masiva. La blockchain no miente, cada uno está cumpliendo su visión y su trabajo. Pero, ¿quién está más cerca de ganar? Creo que eso no importa. Lo importante es que estamos uniendo dos fuerzas, si llegaran a unirse finalmente. ¿Qué les espera a XRP y a XLM? Vamos a un análisis rápido de precios luego del panorama general. Mira el gráfico de XRP, está en una tendencia alcista tras el lanzamiento de su stablecoin RLUSD en el 2024 y tras las elecciones de Donald Trump, igual que muchas otras monedas. En mayo del 2025 ronda los $2 con 40, con 30, testeando una resistencia clave. Si rompe los $3 podría apuntar a 5 o 8 dólares en los próximos meses. Eso es lo que hemos hablado constantemente en el canal, viendo muchos análisis que podrían llevar a XRP hasta los 27 dólares si fuera el caso. Ahora, XLM está en una acumulación cerca de los 20 centavos, con los Bollinger Bands que se estrechan, señalando un posible breakout. Con noticias de Mastercard y Paxos podría llegar a 30 centavos muy pronto. Esto significa que es un crecimiento de 50%. Más allá de los precios, Ripple está expandiendo su stablecoin RLUSD y una sidechain EVM, mientras que Stellar crece con socios como Mastercard y un enfoque en monedas digitales de bancos centrales o CBDCs. Aunque vengan, es raro ver a Stellar construyendo acá si el foco es más hacia el lado altruista y hacia el lado de las ONGs. Ahí debería estar Ripple ayudando o construyendo las CBDCs, pero ya sabemos que Donald Trump tomó la decisión de prohibir el desarrollo de las CBDCs en Estados Unidos. Ambos están alineados con estándares como las ISO 20022, lo que los posiciona para el futuro financiero. La rivalidad entre McCaleb y Schwartz no se detendrá. Mientras McCaleb explora el espacio con su empresa Vast, Schwartz defiende XRP como el rey de los pagos. Pero la pregunta es, ¿bancos o comunidades? ¿XRP o XLM? Tú decides. E incluso no hay que decidir, porque acá empieza el lado bueno de todo. Con el mensaje de unión del CEO de Ripple se podrían esperar muy buenas noticias. Y vimos a inicios del año al CEO de Cardano alinearse con Ripple después de haber peleado muchos años contra Ripple, buscando ser parte de la alianza cripto que apoya a Trump, a David Sachs y a Bo Hines para posicionar y redireccionar la regulación a favor de las cripto. Ese trabajo conjunto del zar de las cripto con la SEC de Paul Atkins y un congreso abiertamente pro-cripto liderado por congresistas como Bernie Moreno o como French Hill o el mismo Tom Emmer, ha llevado a la mesa los proyectos de ley de monedas estables como Genius y Stable, que están en un pleno proceso de aprobación, como también la ley de estructura de mercado que se está discutiendo en este momento en el Senado. El propio vicepresidente J.D. Vance dijo en la conferencia Bitcoin 2025 de esta semana que el proyecto de ley sobre la estructura del mercado de criptomonedas es una prioridad para la administración de Trump, según el artículo de CoinDesk que les dejo acá. Al mismo tiempo se conoció hoy que durante la reunión de la Crypto Task Force de la SEC que lideró Paul Atkins, él mencionó que la demanda entre la SEC y Ripple está en un proceso muy importante. Están haciendo
todo lo posible para resolver el caso lo más rápido posible y debería haber una solución a finales de esta misma semana. Y si la SEC libera o no a Ripple de su caso, no le quita a los inversionistas el interés intenso por XRP, lo cual se ve hoy con varias noticias extraordinarias. Hay 3 compañías alrededor del mundo que han anunciado noticias impresionantes que hacen agua a la boca para cualquier inversionista de XRP. Vengan y les cuento. Vivo Power, que es una empresa internacional y es empresa energética con sede en el Reino Unido que cotiza en la bolsa de Nasdaq, fundada en el 2014, tradicionalmente se ha centrado en soluciones de energía renovable y descarbonización, incluyendo proyectos de energía solar, almacenamiento de baterías y vehículos eléctricos. Esta empresa Vivo Power se ha convertido en la primera empresa cotizada en bolsa en implementar una estrategia de tesorería enfocada en XRP, lo que marca un hito en la adopción institucional de esta criptomoneda. Solamente había oído que esto sucedía con Bitcoin. Esta es la segunda moneda que le pasa. A continuación se detallan los puntos clave de esta relación. Primero, la colocación privada de 121 millones de dólares. En mayo del 2025, Vivo Power recaudó 121 millones de dólares mediante una colocación privada de 20 millones de acciones a $6.05 por acción, liderada por el príncipe saudí Abdulaziz bin Turki Abdulaziz Al Saud de Arabia Saudita, como bien saben, quien invirtió 100 millones de dólares a través de 11th Holding Company. La mayor parte de estos fondos se destinará a la adquisición de XRP para establecer una reserva estratégica de tesorería y desarrollar operaciones relacionadas con activos digitales. Es la primera estrategia de tesorería centrada en XRP, porque Vivo Power planea usar los fondos para acumular XRP, constituir una tesorería digital y apoyar el ecosistema de XRP Ledger, que es una blockchain enfocada en finanzas descentralizadas, como bien sabemos, y de aplicaciones del mundo real, como pagos transfronterizos. Todo este movimiento posiciona a Vivo Power como pionera en la adopción de XRP como activo de reserva corporativa, siguiendo un modelo similar al de MicroStrategy de Michael Saylor con Bitcoin, pero centrado en XRP. La participación de expertos en Ripple y XRP es relevante para este proceso, con Adam Trademan, que es ex miembro de la junta de Ripple y ex CEO de SBI Ripple Asia, que se unió a Vivo Power como presidente del consejo de asesores y participó en la ronda de inversión. Toda su experiencia refuerza la alineación estratégica de Vivo Power con el ecosistema XRP Ledger, destacando la confianza institucional en las aplicaciones prácticas de XRP. Y a Vivo Power la siguió Webus International Limited, un reconocido proveedor de soluciones de movilidad impulsadas por inteligencia artificial especializado en servicios de chofer premium y personalizables para viajeros de todo el mundo, que ha anunciado hoy 2 desarrollos estratégicos complementarios que avanzan significativamente en su visión de un ecosistema de viajes sin fronteras y sin fisuras. Esta compañía está explorando una estrategia de financiación de hasta 300 millones de dólares americanos que va a través de una combinación diversificada de vehículos de financiación no accionarial para establecer una reserva de XRP para respaldar soluciones de pago globales. Todo este enfoque incluye el uso potencial de reservas de efectivo disponibles, préstamos bancarios, garantías de acciones y facilidades de crédito respaldadas por instituciones de terceros y bancos tradicionales. Al aprovechar estos métodos de financiación, la compañía busca mantener la flexibilidad de capital, apoyar el crecimiento a largo plazo y preservar el valor de los accionistas mientras avanza en su objetivo estratégico en el espacio de activos digitales y pagos transfronterizos. Es importante ver esto. Miren, entre comillas, estos dicen, estos avances estratégicos tienen el potencial de crear una poderosa sinergia entre nuestras operaciones nacionales e internacionales, declaró Nan Sheng, consejero delegado de Huevos. Nuestra asociación con Chongqing fortalece nuestra infraestructura de red en China, mientras que la integración de una blockchain XRP Ledger tiene el potencial de revolucionar la forma en que manejamos los pagos transfronterizos, tanto para los socios como para los viajeros del mundo. Y miren, también salió otro rumor que tiene que ver con la tokenización de petróleo por parte de Aramco en XRP Ledger. Pero es una noticia sin verificar o puede ser fake news, hay que tener mucho cuidado. Recuerden que Aramco es la mayor empresa petrolera de Arabia Saudí. Pero si lo dice Vandel, que es el señor con el que estuvimos hablando hace poquito en el canal, es más creíble pero falta verificar. Acá me queda reflexionar una cosa.
¿No les parece a ustedes extraño que salgan todas esas noticias desde Arabia Saudí a solo unas semanas de la visita de Trump, donde se acordaron negocios por millones de dólares? ¿No es que XRP no hace parte de la rosca de Trump? Y no sé, ahí queda mucho por hablar, mucha tela por cortar. Ahí les dejo para que especulen. Y para terminar la super ronda de noticias, el 28 de mayo del 2025, o sea, ayer, Hyperscale Data anunció que Ault Capital Group tiene la intención de comprar hasta 10 millones de dólares en XRP para finales de este año, del 2025. Esta inversión estratégica pretende ampliar la división de servicios financieros de Ault Capital más allá de sus actuales operaciones de préstamo. El XRP se mantendrá en el balance de la empresa a su valor razonable y las variaciones de precio repercutirán en los gastos operativos. La adquisición está diseñada para apoyar el desarrollo de productos basados en criptodivisas, incluidas aplicaciones de finanzas descentralizadas, liquidaciones de divisas y sistemas de pago en tiempo real, utilizando nada más y nada menos que XRP Ledger. Y así suben las apuestas de Polymarket para la aprobación de los ETF de XRP en el 2025 con un 84% a favor. Está muy probable que esto suceda y yo creo que sucederá antes de septiembre de este año. Póngale la firma. A pesar de no haber anuncios de compras de XLM para reservas estratégicas, diversas organizaciones han adoptado Stellar para otro estilo de aplicaciones, como el caso de Franklin Templeton, quien emplea la red Stellar para su fondo On-Chain US Government Money Fund, que supera los 270 millones de dólares en activos, resaltando la utilidad de Stellar en la tokenización de activos financieros. El otro es Mastercard, que ya hemos hablado de él, ha integrado la blockchain de Stellar en su solución Crypto Credential para transacciones digitales seguras, aunque no existen indicios de acumulación de XLM en su tesorería. Y la última es IBM, que utiliza Stellar en su Universal Payment Solution, facilitando las transacciones transfronterizas, si bien el interés se centra en la red y no en la posición de XLM en su tesorería. Dos actores interesados son MoneyGram y Visa, que han considerado integraciones con Stellar para remesas y pagos, pero no con fines de reserva estratégica. Al final, déjame un comentario aquí debajo. ¿Tú eres del Team XRP o del Team XLM? ¿Qué predicciones tienes para estos dos precios? La Bitcoin Conference del 2025 de esta semana trajo a la memoria de las promesas del presidente Trump al asumir el cargo, con expectativas que resurgen ante una economía en dificultades por una deuda aparentemente insostenible. No obstante, el rechazo a la gestión global de las monedas fiduciarias o fiat, marcada por una impresión excesiva de billetes que condujo a una inflación descontrolada, ha impulsado significativamente el precio de las criptomonedas, en especial de Bitcoin. Preocupa aún más el manejo de los aranceles que han exacerbado un déficit comercial estadounidense en continuo aumento. Hay que ver la noticia de la Corte que prohibió las tarifas. Pero en mi reciente video exploré diversos panoramas donde las criptomonedas se perfilan como las principales beneficiadas de esta coyuntura caótica. Les recomiendo no perderse ese video, que ha generado gran impacto por su crudeza al exponer ciertas verdades. Al final, XRP versus XLM, que es una rivalidad fraternal en la evolución financiera, nacieron de un mismo origen, pero XRP y XLM compiten por el liderazgo en el sector financiero. Desde la controversia de McCaleb hasta los datos revelados por la cadena de bloques, esta disputa está transformando la concepción del dinero. Y mientras que XRP facilita transacciones masivas para instituciones bancarias, XLM busca conectar a miles de millones de personas. El futuro está en tus manos. ¿Quién se alzará con la victoria? ¿Alcanzará XRP los $10 y XLM el dólar? Impulsa tus inversiones al siguiente nivel uniéndote a nuestro exclusivo grupo de trading en Verde Trading VIP en Telegram. Regístrate en VIX utilizando nuestro ID especial, donde accedes a señales de trading, análisis premium y una comunidad de traders entusiastas con traders expertos. Encuentra el enlace en esta descripción y únete hoy y comienza a ganar conmigo. Nos vemos en la próxima y muchísimas gracias por comentar y por dejarme un gigantesco like y suscribirte al canal. Chao.